Hablemos un poquito de tu especialidad, si te parece, y de tres temas fundamentales, creo que vos me marcabas antes de comenzar la nota. Obviamente uno es el COVID, cómo estamos en relación al COVID aquí en Belgrano. Bueno, a nivel nacional los casos han aumentado un poco. Ya no tenemos el sistema de hace unos meses en la que se publicaba, entonces por ahí las novedades, digamos, de aumento o descenso se ven semanalmente, sino diariamente, como se hacían las curvas, como se hacían las curvas antes. Lo que sí hay una realidad es la era pre-vacuna y la era post-vacunas, es completamente diferente. Podemos tener un aumento de casos, incluso tuvimos un aumento de casos importante en el mes de enero, creo que fue el pico más grande que tuvo Argentina en el mes de enero, eh, y sin embargo no tuvimos la mortalidad que Claro. tuvimos en la era pre-vacuna, a pesar de que los casos superaban 3 a 4 veces de los primeros brotes que hubo. Entonces, eso te marca claramente el efecto de la vacuna posterior al el efecto del COVID posterior en Belgrano todavía. Ahora no tuvimos ninguna internación en terapia intensiva por pacientes con COVID, lo cual es un dato no menor. Es decir, Claro, todos los pacientes que pueden haber tenido COVID se volvieron a su casa a pasar los claro. días de aislamiento que tienen que pasar y luego reincorporarse a su vida normal. Entonces es como una gripe. Lo que sí tenemos especial cuidado son en los pacientes inmunocomprometidos, que son los que no tienen la posibilidad de hacer anticuerpos a nivel de lo que hace un paciente normal, que no tiene ningún inmunocompromiso. Entonces, completar el esquema de vacunación en esta población de inmunocomprometidos, que pueden ser pacientes HIV, pacientes con cáncer que se encuentran en quimioterapia, pacientes con linfoma, pacientes con leucemia, pacientes que toman alguna droga biológica porque tienen artritis reumatoidea o lupus. Esos son los tipos de pacientes de la vacuna. Entonces, los esquemas de vacunaciones son más amplios, incluso se ha ampliado ahora hasta una quinta dosis que está Ajá. disponible en Argentina para ellos. Es decir, que hablamos de una, dos, tres dosis, después la cuarta y ahora está la quinta, en esa población particularmente. Está bien. He visto noticias de gente, especialmente chicos, no sé por qué chicos, que se les ha dado vacunas vencidas. ¿Puede ser? ¿Escuchaste algo de eso? No, sobre el vencimiento de lotes no. Puede pasar, obviamente, en algunos vacunatorios. Imagínate que esta es una vacuna que se está dando de forma masiva. Claro, Yo también he leído algo por ahí, pero no sé la veracidad de esas claro. noticias, ¿no? Mm. Desde el ministerio no se ha informado, no Ajá. se ha informado nada al respecto. Oficialmente nada. Viruela del mono, háblame de eso. Bueno, en Argentina actualmente, hasta ayer, 13 de julio, había 9 casos en Ujú. total. Todos los casos son importados, excepto uno que no tiene antecedente de viajes. ¿Qué quiere decir casos importados? Es pacientes que se contagiaron en otros países y luego Claro. vinieron para Argentina. No es que se contagiaron en Argentina. Como Pero era en bueno, principio, hay uno de esos, como era en principio claro, el COVID. exacto. Solamente que, bueno, hay uno de esos 9 que no tiene antecedentes de viaje. Mm, Es decir, que se contagió acá en Argentina. claro. Bien, en Argentina hay 9, en España hay 2.900 Ujú. pacientes. España es el país que está en una peor situación, o tal vez es el país que ha notificado lo que realmente está pasando, y tal vez hay otro país peor, pero no lo notifica, entonces no lo sabemos. Eso Claro. siempre surge. Probablemente los países más afectados sea África, porque la viruela del mono se origina en África, se origina en el Congo belga, eh, y era en estos países africanos, sobre todo en centroafricanos, siempre hubo viruela del mono. No se pudo erradicar Mm, con la viruela anterior, porque antes existía una viruela humana que con la vacunación desde el año 1700 hasta 1980, eh, con la vacunación se han erradicado la viruela completamente del mundo, porque era claro. una enfermedad que se transmitía entre humanos. Entonces, al estar todos vacunado, desapareció la viruela completamente. ¿Cuál es? La viruela del mono es muy parecido el virus con la viruela humana de aquella época. La diferencia que tiene es que los animales también se contagian. Entonces vos podés vacunar a toda la población, pero Mm, siempre va a andar dando vueltas el virus
en claro, los animales, sobre todo en roedores. Entonces va a ser difícil de controlar, porque ¿cómo podés llegar a vacunar animales? Es claro. imposible. Animales selváticos, estoy hablando, ¿no? Sí, sí, Selváticos, animales que viven libre en África. Entonces, bueno, en África siempre existió la viruela del mono y ahora se ha escapado y alrededor del mundo hay más de 10.000 casos notificados. ¿Qué complicaciones nos trae, Bueno, digamos? no sé si alguna vez vieron una foto de un paciente con viruela. Sí, No, las complicaciones son lesiones tipo vesículas que son como la de la varicela, la del sarampión, una cosa así, solamente que, bueno, están más concentradas en ciertas áreas del cuerpo, el paciente puede presentar fiebre, puede presentar un rash, que es la coloración roja de la piel, pero más que nada son estas vesículas bastante importantes que después se hacen más grandes, como si su contenido tuviera pus, pero en realidad mm, es una especie de algo más líquido, son altamente contagiosas. mm, Es decir, las vesículas que pueden aparecer en la piel de estos pacientes o ronchas llenas de agua, como para que lo sí, entiendan, son muy contagiosas. Entonces, con el contacto, otra persona se puede contagiar. Esta viruela, que no le vamos a decir nueva, porque en realidad ya existe antes del siglo XVII, como entonces no casi, podemos decir que es algo nuevo, claro, solamente que ahora, bueno, se ha expandido un poco en el mundo y está generando, sí, algunos problemas. Vos fíjate que hasta hace 4 días había 6.000 casos en todo el mundo y hasta ayer había 10.000. Es decir, claro, que la forma en la que están ascendiendo los casos es importante. Ahora, a pesar de haber más de 10.000 casos, solamente hubo 2 muertos. Es decir, que la tasa de mortalidad es bastante baja. No es una enfermedad que pueda llegar a producirnos grandes inconvenientes si hablamos de muerte, ¿no? claro, De hecho, claro. los únicos muertos que hubo fueron en África y en África las personas tienen otros problemas como desnutrición, otras Claro, enfermedades. Entonces, sí, sí, ¿cómo echarle la culpa a la viruela del mono? Sí, claro, los casos que hubo afuera y los casos que hay actualmente en Argentina se recuperaron todos en un 100% y claro. Bien. es Bueno, muy relacionado con las enfermedades de transmisión sexual, esta ¿podemos viruela del mono. prevenirlo de alguna manera? Eso te iba a preguntar, ¿no? La viruela del mono, con algún Bueno, comportamiento. sí, no, es decir, está ligada a estos últimos casos que se han descubierto mucho como enfermedades de transmisión sexual. De hecho, aparecen en zonas, digamos, donde las personas tienen el contacto durante una relación sexual, que son los genitales y la boca, ¿no? Entonces, en esos lugares sí es donde más se han concentrado estas lesiones, entonces, lógicamente que si una persona ve una lesión un poco extraña, sería muy bueno no tener contacto, sobre todo si no conoces a la otra Claro, persona, ¿no? porque es Entonces, visible, es bueno, algo visible. tampoco es que te vas a inspeccionar a toda la persona antes de Claro, tener relaciones sexuales, pero bueno, si ves alguna cosa extraña, eso sí. Y después el uso del preservativo, obviamente que eso claro, siempre lo vamos a recomendar, a pesar de que hay gente que no lo hace, que no lo claro. utiliza y que tienen relaciones sexuales nuevas con personas nuevas y no utilizan preservativo. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo Mm, en la recomendación, no es algo obligatorio, pero siempre lo recomendamos. bien. Después se ha demostrado de que se está transmitiendo en personas eh, que no presentan ningún síntoma. Mm. Ah, bueno, Entonces, ese es es decir, un problema podés mayor. estar con alguien que no tiene ningún síntoma y contagiarte de viruela del mono igual. Claro, claro. Bien. Entonces, es un Bueno, problema. y saltamos al tercero de los problemas, que es el sarampión. Bueno, el sarampión siempre circula. Lo que pasa es que estamos vacunados contra el sarampión. El sarampión Claro, es otra de las enfermedades como la viruela que debería desaparecer. claro, Eh, ¿Qué es lo que pasa con el sarampión? Tenés, la vacuna del sarampión se pone al año recién de vida. Quiere decir que todos los que sean menores de un año no están protegidos contra el sarampión, lo cual es un claro, problema. Cuando se presenta un caso de sarampión, quiere decir que el virus está circulando en Argentina, en algún lugar está, solamente que no lo percibimos porque estamos todos vacunados, pero nos entra la preocupación por los menores de un año. claro, Entonces, es la población más susceptible. Y después tenemos otra población susceptible que son los inmunocomprometidos, pero no cualquier inmunocomprometido, sino personas como que han recibido un trasplante de médula, en donde toda su memoria inmunológica de enfermedades que tuvo se han borrado. Es como, son mm, personas como que se resetean claro, de cero. Es como si nunca hubiesen estado vacunados de nada. mirá, claro, Entonces, estos pacientes con trasplante de médula también son
también son un problema en el momento de hablar de sarampión. El resto de la población te podría decir que estamos protegidos, hay que tener 2 vacunas, al menos puestas. Se hicieron muchas campañas de sarampión y de rubiola a lo largo de estos años. Había una campaña con un eslogan muy conocido que era vacunate si sos macho, en un momento que se tenía que poner la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Entonces, se han hecho muchas campañas en estos últimos años. Es difícil de que haya un brote de sarampión grande, eso es lo que le quiero explicar a las personas, pero sí hay una corriente importante en estos últimos 10 años en Argentina de, sobre todo, venezolanos y colombianos, y llegan de áreas en donde en esos países, aunque parezca mentira, en el siglo XXI, no han vacunado completamente a esas personas de sarampión. Entonces, recibimos esas personas que vienen de esos países con calendarios incompletos de vacunación y que son vectores para transmitir el sarampión. Claro, entonces, hubo un brote muy grande incluso en la provincia de Tucumán hace un tiempo, y era un barrio en donde había un asentamiento de colombianos que venían de sus países, bueno, por cuestiones laborales o porque la situación en su país estaba peor que la de acá en ese momento, ¿no? Por lo menos. claro. Entonces, han traído el sarampión de nuevo a circular en Argentina, y la preocupación, te vuelvo a decir, son los menores de 1 año, porque no se puede poner la vacuna a menores de 1 año. Claro, claro. Hay que esperar 1 año por lo menos para tener la vacuna. Bien. Se la puede adelantar 9 meses, si hubiera un brote muy grande se la podría adelantar y decir, bueno, a los 9 meses vamos a vacunar a todos. Pero bueno, tenemos un solo caso en Argentina, hay que ver no es momento cómo sigue todo. Claro, cómo sigue todo, o sea, puede que quede ahí, o puede que en un par de semanas tengamos 16 casos. Claro. Es así.